Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es lunes, así arrancamos agosto, 3 de agosto, 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y supuestamente va a subir, pero va a llover. Bienvenidos y bienvenidas, Paula y Juanjo, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? Hola Juli, hola Juan. Hoy vi, muy temprano a la mañana claramente, la primera buena acción del día. A ver. Que un señor del colectivo, un señor que maneja el colectivo, la línea 113, esperó a una chica. Que la chica iba corriendo y fue como, iba a la parada, el colectivo se iba a ir y ella le hizo alguna señal y él la esperó. Fue fantástico. Bueno. Ella ya arrancó bien su día. Ave conductor, diría. Sí, una persona buena. No, es que está bien, a esta hora se debe hacer ella ya arrancó bien su día. ¿Querés que te enseñe algo? Sí. Uy. Vos sabés que... Ay. No, te está bien. Este tipo de acciones, más allá de que son buenas y loables, Sí. están indicadas por ley. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Los conductores no lo hacen, pero... ¿Y cómo discutís con un...? Igual, pasa a veces que... ¿Cómo discutís? Julieta sube y le redacta en una servilleta el artículo tal. Me imagino no tengo la menor duda. Me imagino el del colectivo como si fuera Sandra Bullock en la película Máxima Velocidad diciendo, viene Julieta, no podemos frenar. ¿Eso es ley? Es una normativa de, no me acuerdo ahora si de la ley de transporte Sí. de nacional, federales. Deben esperarte. Por ejemplo, deben esperarte en el caso de que vean que vos te estás acercando a la parada. Claro. Deben esperarte, tienen que frenar en cada esquina, por más que no haya paradas si llueve, para que vos desciendas o asciendas. Ah, eso. No, bueno, fantástico. tengo una lista, es infinito. Pará, porque vos Ya sabés... que estamos ahí. Sí, me encantó. Me acuerdo encantó. porque lo tuve que escribir una vez en el diario y... No está preparado, ¿eh? Sí. A ver. Buen día. Buen día. Esto es importante. Sí. Tuve un problema el fin de semana. Ay, ¿querés que se lo Juli te ayuda. Juli responde. Juli te ayuda es muy buena como programa, ¿eh? No, a la gente, me encanta. a la gente de la Es muy empresa. buena. Juli te ayuda. Y economía a la base y después la vida en general. Juli, tengo un perro San Bernardo. No, cualquiera, no. Y venía manejando y quise pasar venía por Paraná para ir hacia Corrientes a mi casa, estaba cortado y hay dos chicas de tránsito con las cuales discutí en muy buenos términos, pero discutí. O sea, no discutiste, debatiste. Debatiste, claro. Y le digo, necesito pasar. Me dice, no, pero está cortado, pero se podía pasar. Okay. Le muestro mi documento donde dice que vivo exactamente ahí, porque tenía que estacionar ahí. Excelente. Y me dice, no. Le digo, pero escúchame, porque yo ya sé que sí me tiene que dejar pasar. Claro. Salvo que esté rota la calle y haya una grúa, pero Sí. la calle estaba... Me dice, no. Le digo, pero tengo que ir, vivo acá, te estoy mostrando la cédula. Le digo, no conoces la ley, le dije. Así arrancó la charla. Bien. Estuvo mal. Pero... No estuvo mal, estuvo perfecto. Y me entonces... dijo esto, para que digo a la gente de tránsito de Buenos Aires que es un desastre, así lo voy a decir. Gracias. Me dijo la chica, hacé 2 cuadras y metete en contramano por la valle. Ay, no. Eso fue lo que me dijo. Y la compañera me dijo, te está dando una solución. Yo sé lo que hago, me bajo del auto y le digo, ¿quién es tu superior? ¿Quién es tu No supervisor? es que le dije, le digo... Y se la discuto a Pero muerte. le digo, no de amenaza ni nada, me decís tu nombre porque necesito decirle a alguien que vos me dijiste esto. Claro. Y no me lo quiso decir, qué sé yo. Ah, bueno. típico. A mí me pasó una vez que cortaron toda la manzana de mi calle, de mi cuadra, Sí. porque tengo un vecino streaming. Que parece que tiene mucho más poder que lo que nosotros podemos llegar a entender. Uy, pero claro. La policía había cortado todo y no me dejaba entrar. Lo mismo que a vos. Me bajé del auto. Y el tipo dijo, ok, métete contramano. Me dijo en un momento, se ve que me vio demasiado segura con el argumento y me dijo, métete, como bien, en lugar de dar la vuelta a manzana o no te dejar pasar, métete contramano y estaciona. Bueno. Tuvo que hacer lugar entre la gente porque habían hecho peatonal. Claro, lo que pasa es que meterte en contramano implica que podés llegar a pisar a alguien. No, pero estaba la policía ahí. O sea, si no. pisaba a alguien, responsabilidad yo me hacía cargo de la policía. Obvio, sí, pero digo, bueno, eso. Ya que estamos hablando del tránsito y esto lo va a refrendar la señora Romina Wiener. Buenos días, ¿cómo estás? Desde Córdoba. Buenos días, Juli, ¿cómo estás? Estamos muy bien acá, criticando gente de tránsito. Estamos tomando el té. Sí, estoy escuchando. Le van a picar las orejas. Sí. Bueno. ¿Vos sabías esto de la normativa de ¿cómo se llama? La ley de tránsito nacional, que un colectivo cuando llueve tiene que parar en todas las esquinas para que desciendan los pasajeros? Sí, es así, es tal cual lo estás indicando. Está establecido eso. Gracias. No solo cuando llueve, Juli, también está establecido que en horario nocturno de 22 a 6 de la mañana Ahí está. deberían de detenerse en el lugar donde la persona, el usuario de la línea de colectivo, le pide descender o subir. Y eso tiene que ver con una medida de seguridad
En el caso de los días que no llueve, aparte porque se entiende que hay mucho menos flujo de vehículos y se puede generar y hacer este tipo de situaciones, o cuando llueve, cuando estás indicando vos que muchas veces las personas no llegan a estar debajo de una parada de colectivo o al resguardo. Excelente dato. Bien, porque Romy. vos fíjate que hoy alguien que cumple con la norma parece que fue el San Cayetano del día. Claro. Sí. La buena lo obra, dijo felicitamos. Paula, claro, Claro. ella no Sí. tiene por qué conocer la norma, ¿no? Sí, lo que... No, lo que pasa que también estamos acostumbrados a no ver gestos de este tipo, entonces uno piensa que bueno y a felicitarlo y estar contento, y hay una norma que lo establece. Gracias. Pero bueno, estamos acostumbrados a que en Argentina muchas veces no se cumplen las normas. Muchas veces Entonces, no, yo te cuando diría pasa algo casi excepcional, nunca. Claro. Claro, bueno. Igual le acabamos de dar una herramienta, un arma a nuestra compañera colombiana que es tremendo, No, sí. porque ahora va a ir por la vida. ¡Tenés que frenar! Sí, No, no, no. olvídate. Mándame un escrito. Está No lo muy bien dudes. porque es una forma de divulgar. Ahora todo esto, ¿cómo está la calle, Romy? Bueno, hoy terminaron las vacaciones. Oh, Al rojo vivo todo, ¿eh? ¡Qué lindo! Totalmente detonado sería. Dios. Primero que empezamos con un choque fuerte porque una persona ha sido atropellada en la Panamericana. Esto sí es fuertísimo, en el kilómetro 20 en sentido a General Paz. Hay un carril reducido, están trabajando en el lugar. La Panamericana, escuchen, las demoras van desde 197 hasta el ramal Tigre. O sea, hemos pasado 202, No. camino del Buen Aire, hasta el ramal Tigre. Ahora, ¿cómo atropellan a muchísimo- una persona en una autopista? No entiendo. Y ha Cruzó cruzado cami- mal, Juli. Claro. Claramente Claro, cruzó mal, exactamente. porque la autopista no se cruza caminando, para empezar. No, Muchas para veces eso están las cruza. pasarelas. Dios. Están las pasarelas y hay que utilizarlas, de hecho, justamente para que no pasen estas situaciones. ¿En qué condiciones se dio el siniestro? Todavía no tenemos esa información. Sí que hay una persona atropellada en el kilómetro 20. Dios. Está todo reducido, hay operativo y muchísimas demoras. Bueno, aprovechemos para hacer escuela, utilicen las pasarelas, para Claro. eso están las pasarelas. Bien. Pero bueno, no sabemos en qué condiciones se dio. Te decía que la misma Panamericana está con muchísimas demoras entre 197 y el ramal Tigre, todo en sentido a General Paz, son los que están ingresando ya por trabajo, por escuelas, todo a full, digamos, más allá de ese paro escolar que el gobierno lo está monitoreando de cerca. Después, en acceso oeste, hay muchísimas demoras también entre Ituzaingó y Morón para bajar hacia la autopista Perito Moreno. Una Richeri al rojo vivo con demoras fuertísimas en la zona de Villa Celina y también en Delepiane. Ya a esta hora hoy hay demoras en Delepiane, mano a la autopista 25 de Mayo. Avenida General Paz, con demoras entre Lugano y Devoto en sentido hacia el Río de la Plata. Después, bueno, mucha precaución a los que transitan por la autopista Buenos Aires-Rosario en diferentes sectores, visibilidad de conducción reducida por la presencia de bancos de niebla. Sumo este dato, hay un corte parcial en el barrio de Palermo, en Juan B. Justo y Nicaragua, el corte es mano a Liniers. Hubo una persecución policial en horas de la madrugada que terminó con un choque. El patrullero perseguía a una moto, el patrullero terminó volcado, los motociclistas, uno herido, otro trasladado al hospital, la moto casi termina estrellada en la puerta de un banco que hay ahí, bueno, tránsito cortado, bien de película, ¿no? Sí, tal Persecución y choque. Y el otro dato a sumar hoy, la línea de subte, a partir de hoy se cierra la estación Urquiza, esto es por 3 meses, es por tareas de mantenimiento y renovación. Ahí van a tener que subir o bajar en la estación Boedo o Jujuy, que son las anteriores o posterior. El resto de los subtes y trenes está a horario, que eso es muy importante, por más que nos ponemos contentos, lo que debería de ser, pero es muy importante porque hoy es un día pleno, ¿no? Que terminaron las vacaciones. Tal cual. Bueno, me encantó el resumen. Gracias por los datos y nos reencontramos en un ratito, Romy. Un abrazo, Juli. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Ayer en la noche el presidente de la Nación dio nuevamente una entrevista en Casa Rosada. Se grabó minutos antes de ser transmitida. Se le dio a la pantalla de La Nación Más. El entrevistador fue Luis Majul y se puso en modo campaña electoral 2027. Volvió a criticar al presidente de Brasil, Lula da Silva. Dijo que lo que él dice o cómo lo califica es la verdad y nada más que la verdad.
Insistió con que fue Brasil uno de los países que financió la campaña ante Argentina junto con Estados Unidos, el ala demócrata y México, que en base a lo que él dice, que tiene información para poder justificar esto que está diciendo, pero que no la puede compartir abiertamente. Después también justificó que parte de esa información fue publicada en los diarios de Argentina, por lo que no debería ser sorpresa para los que lo escuchan. Habló sobre el rumbo de la economía y del plan de financiamiento de la deuda que ya está cerrado para todo el periodo de la gestión Javier Milei 1, si es que se reelige. Habló sobre los proyectos de reforma que están ingresando al Congreso durante este segundo semestre que arrancó este mes de julio. Evitó criticar directamente a Kicillof, pero sí criticó su gestión como ministro. Evitó mencionar y criticar a Macri cuando se le preguntó por su apoyo a Hernán Lacunza, exministro de Economía, de la gestión de él para ser presidente o candidato a presidente por el PRO. Pero elogió mucho a Patricia Bullrich, a quien le agradeció mucho por su apoyo durante la campaña anterior y dijo que para él era un orgullo que Bullrich sea parte del proceso y del equipo de cambio que está teniendo hoy en la gestión la Argentina. Sobre la campaña dijo que él se mide en base a resultados, que compite contra él mismo y que no va a revelar el nombre de la persona que lo va a acompañar en la fórmula presidencial a partir del año que viene. Que en su momento y determinadas las características y condiciones de la campaña y los datos de la política que él no maneja, se van a dar a conocer cómo van a ser no solamente la fórmula presidencial, sino también el resto de las listas que van a llevar candidatos de La Libertad Avanza en distintos distritos del país. Ante la pregunta de cómo está la economía, Javier Milei dijo que tuvo Argentina 22 crisis, pero que ahora las cosas van mejor. Cuando usted mira la historia argentina desde el año 1901 hasta acá, Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Esa crisis fiscal, digamos, se manifestaba con alto déficit fiscal, primero con deuda, después default de la deuda, después con emisión monetaria, con inflación y después, digamos, con suba de impuestos. Eso es lo que ha hecho que Argentina tenga muchísima volatilidad, que sea el país que en los últimos 50 años que más tiempo estuvo en recesión. Y además de ser uno de los países más ricos del mundo, pasamos a estar a mitad de la tabla, para abajo, e íbamos camino a convertirnos en Cuba con escala en Venezuela. Lo que ha significado en ese paquete de reformas es atacar el corazón de la decadencia argentina. Ese es como marco general. Eso lo que hace además es pensar y poner la perspectiva en el largo plazo. Y quiera o no, digamos, si usted sus perspectivas de largo plazo mejoran, eso va a impactar en las de corto. También dijo que Argentina va a crecer si los argentinos creen en eso e invierten en el país. Desde que llegamos, llevamos 26 meses seguidos con la economía creciendo, punto uno. Mire, cuando yo tomo el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, en la versión desestacionalizada, miro el 2024 contra el 2023, crecimos 6%. Cuando miro el 2025 respecto al 2024, 4,3%. Sí. Cuando usted se fija, ¿sabe qué quiere decir esto? Que en promedio hemos crecido 5%. Es decir, crecimos 5 veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia. También habló sobre los pedidos de salvataje para las familias endeudadas y sobre la necesidad que tienen muchos sectores de la población para poder llegar a fin de mes. El periodista le indicó que hay consultores y también economistas que sugieren que el gobierno atienda estas necesidades de forma fiscal. Esta fue la respuesta. Están pidiendo un plan platita para 2027. Olvídese, conmigo no. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entiendo. Es decir, yo no voy a entregar mi reputación ni mi legado histórico haciendo una barrabasada monstruosa, por ejemplo, como la que hizo el kirchnerismo, gastándose 13 puntos del PBI en emisión monetaria. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero que está, digamos, lograron converger la base monetaria amplia con la efectiva. Hace 10 meses que está fija. Y sin embargo todavía hay inflación, quiere decir que todavía sobra dinero en la economía. Si nosotros inyectamos plata, lo único que vamos a hacer es meter más inflación y no va a tener impacto en la actividad. También se le preguntó si algo va a cambiar de cara a la campaña electoral, justamente porque creen en que el humor social no es suficiente hoy como para que lo apoyen en un segundo mandato.
no voy a hacer populismo. Es decir, yo voy a morir con las botas puestas, voy a morir haciendo lo que corresponde, haciendo lo que está bien. Si quiere populismo, tiene otras alternativas. Es decir, yo no me voy a mover de hacer las cosas bien. Presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio fiscal. Y nosotros estábamos en una debilidad parlamentaria que nuestros propios votos no llegaban al tercio. Y no podíamos defender todos los proyectos. Y dicho esto, eso generó que cayera la demanda de activos argentinos. Eso implicó que la caída de los bonos, digamos, caiga el precio de los bonos, suba la tasa de interés, suba el riesgo país, con lo cual subió la tasa en dólares. Al mismo tiempo cayó la demanda de dinero. Al caer la demanda de dinero se aceleró la inflación, con lo cual la tasa en pesos voló. Una economía que había arrancado el año creciendo al 6, estaba acelerando al 8, se frenó en seco. La consecuencia es, se frenó la actividad, voló la mora, digamos, o sea, todas las cosas. Y eso fue causado por el Congreso con leyes, digamos, y proyectos tratando de romper el equilibrio fiscal. Bueno, eran parte de las explicaciones que daba no solamente en materia económica, sino política. También sabemos que el presidente en su agenda tiene previsto que a partir del miércoles a la noche va a volver a viajar, sale del país, volará directamente a Quito, Ecuador, donde se va a reunir con su par Daniel Noboa para firmar acuerdos bilaterales pendientes según la agenda presidencial, y el jueves va a estar en el país de Paula, va a estar en Cali, Colombia, para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella, que fue confirmado cuando lo invitaron, y ahora va a estar justamente este jueves 6 de agosto en el acto oficial, luego vuelve a Buenos Aires. 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hablar también de lo que ocurrió durante el fin de semana en materia deportiva. Por supuesto que nos vamos a meter en la jornada, en la fecha, en los resultados de este fin de semana, de los partidos del torneo, de lo que dejó el compromiso en Rosario entre Newell's y Boca, de lo que pasó en el Monumental. Sí, lo vi. También entre River y Es casi Central. policial eso. Fue tremendo, fue tremendo. Bueno, Boca y Newell's, que empataron, 2-2 finalizaba el partido. River perdió ante Central con un autogol de Nicolás Otamendi. La gente salió muy molesta del estadio, hay que decirlo. Ya con silbido recibían por lo menos el nombre del Chacho Coudet cuando lo anunciaban a través de los parlantes. Sí. Y la voz del estadio lo hacía. Bueno, ahí ya se notaba la incomodidad de la gente, y ni qué decir con el cierre, ¿no? Chiflido, los cánticos, bueno, estuvo bastante pesado ese tema. El quinto partido consecutivo que pierden sería. Porque es que mira, perdió por Copa Argentina contra Aldo Civi, perdió contra Barraca Central, venía perdiendo también, perdió contra Gimnasia, perdió contra Central, sí, cuarto partido. Claro. Los 3 partidos de torneo y el cuarto y el de Copa Argentina, okay, en el que quedó eliminado. Así que si no ha podido ganar, ¿no? Se anuncia o se habla de que ya Thiago Almada le habría dado el sí a River, ¿no? Para estar. Es otra figura que complementa quizás esa mitad de la cancha. A punto también de que se puedan organizar muchos más circuitos, porque eso creo que le falta a River, mucho tema de sociedades. Y también, bueno, del fin de semana, la derrota de Racing frente a Tigre. Hay que hablar de lo que ocurrió con el tema FIFA, de que se canceló finalmente ese proyecto que tenía Gianni Infantino de colocar capital privado, de que ingresara capital privado también para que participara de ciertas acciones comerciales con FIFA. Bueno, esto no va más, ya después de que varias confederaciones mostraran claramente su respaldo o el rechazo a este tipo de propuestas. Valentín Barco, nuevo jugador del Chelsea, vamos a estar mencionando esto, el traspaso que se hace desde el fútbol francés entonces para que llegue a la Premier. Adivinen quién llegó a Chile. ¿Quién? Bociña. ¡Apa! Sí, por un momento. Que no se puede llamar Bociña. No, están en eso. ¿Por qué? Bueno, es que lo cuente Paula. Hay un tema del reglamento del fútbol chileno que dice que en los apellidos, o sea, en los nombres, claro, sí, en la espalda tú tienes que llevar tu nombre, tu apellido, no puedes llevar algún apodo. Y Bociña no es el apellido. Claro, pero están trabajando, Colo-Colo está trabajando en eso porque claramente es una acción de marketing importante, ¿no? Que tendría. Bueno. ¿Y cómo es el apellido Bociña? Ya te doy el nombre puntual de... Perdón, debe ser recontra complicado. El tema es que Bociña sería como algo así como una abreviación de su sobrenombre. Es Yosimar José Evora Díaz. ¿Y qué le van a escribir todo eso en la espalda? No, le pueden poner el número. No, el problema no es ese, es que no venden camisetas si no dice Bociña. Porque, claro, el objetivo es ese, es que todo el mundo tenga la camiseta de ¿qué? De Bociña, el buzo de Bociña. Pero si dice como de nuevo... Yosimar José Evora Díaz. ¿Y quién es? ¿Quién es? Yosimar me da alfajor de la costa. Claro, ¿no? Bueno, es que existe. ¿Quién es Yosimar? Claro, bueno, obvio. Necesitan que diga Bociña. Están trabajando en eso, se están reuniendo, ¿no? Lo que pasa es que la semana pasada
hubo un tema y es que él no llegaba a Chile. O sea, ya Colo-Colo lo había anunciado, pero él no volaba porque estuvo a punto de caerse ese tema y que él llegara al fútbol de Marruecos. Wow. Sí. Menos mal que zafó de Marruecos, porque mira lo que está pasando. Todo lo que está pasando en Marruecos. Bueno, ya llegó a Chile, y también otro que se hizo presente en este lado del mundo, en Paraguay, fue Tim Payne. ¿Se acuerdan de Tim Payne? Sí. Marcó gol. ¡No! Sí, marcó gol. ¡Un milagro! con la Olimpia. Si me hubieras avisado, apostaba. Pobre Tim ¿Le apostabas a Tim Payne? Y sí, Sí. no tenía ninguna chance de meter gol y ahora marcó gol, Merecía. entonces Bueno, ganaba plata. Ahí está, para que lo tengan en cuenta. Marcó con la camiseta de Olimpia en lo que fue la goleada 5-0 ante Rubio Ñu. Tim Payne, que anotó el último tanto de esos 5 goles que se dieron. Vamos a estar hablando también, bueno, ya les mencionaba lo de Thiago Almada y Lionel Messi, que tuvo los primeros minutos de esta temporada para él con la camiseta de Inter Miami. No fue titular, fue suplente, pero tuvo participación en el partido de este fin de semana. Y la gente que le hizo un homenaje muy lindo. Dejaron un micrófono abierto para que la gente se acercara y le dejara un mensaje Ay, qué bueno. a Leo, allí en los Estados Unidos. Yo le quiero agradecer Sí. al Inter Miami que me mandó de regalo el termo de Messi. Bien. ¿Perdón? Sí. Así que le mandamos un abrazo al Inter Y Miami. lo tenés que traer. Sí, No, mañana pero, lo traigo. Pero también tú No, tienes me compañeros. mandaron- Es un trabajo en equipo. ¿Qué querés que haga? Me lo mandaron a mí. Le digo, che, no, pero Paula y Juanjo lo tienen. ¿Cómo hacemos? Me parece. Bueno. Me parece que Inter Miami. Después te doy el teléfono y llamá y preguntá a ver si Gracias. tienen dos Esa más. Y le digo a Jorge más que, por favor. Igual llama Paula, ¿eh? Obvio. Es más, ahora pero me- que se haga cargo ella de pedirlo, no me voy a pasar. Mientras Mira. desayunamos, llama. Corta, el fin de semana estaba con una amiga, ella necesitaba ir a hacer un reclamo porque un televisor muy grande que compró vino roto. Papá. Y el esposo le dijo, bueno, vayan las dos y que Pau te acompañe para ir a, Me parece- perfecto. a reclamar. No a pelear, porque le dijimos a su hija de 4 No. años, no es ir a pelear. No es ir a pelear. a hacer un Reclamar. reclamo. Exacto. Paula y yo somos el team medio que manoteamos si hay algo gratis. ¿Vos, Juli, no? Sí. No, No, cero, Yo regalo sí. todo. Pero Sí. porque es una mujer que es muy generosa. No, No, eso recibo sí. demasiado. Eso Pero sí. tú eres generosa. Bueno, está bien. Igual es Sí. generosa. Sí, es verdad, porque siempre acá en el corte dice, uy, siempre ella está como, mirá como te estamos diciendo cosas lindas. Pero es verdad, Esto surgió. los tiramos, chicos, No cortalo. no está preparado, surgió. Pero viste que hay personas, yo me considero en ese grupo, pero esto es herencia, pues mi mamá es así. Ahora después me escribe mi mamá porque dice, me estuviste criticando porque la avisa la porte. En Ay, fin, sí. siempre alguien le dice que la estoy criticando, pero mi mamá es así. Sí. Ustedes, por algo gratis, cualquier cosa, no. No. Yo sí. No, pero no cualquier cosa. Pero digo esto de las promos y... Se miran, se revisan, sí. vas Si al hay can- algo al ca- gratis, claro. El canasto de la cosa Y barata. lo revisan. Pará, Sí, bueno, sí. porque miles de personas hicieron 3 Eso. cuadras de fila en un shopping para ¿Para qué? ganar un peluche. Sí, Dale. sí. Me voy al cine, no sé. Voy a contextualizar, voy a empezar al revés de lo que periodísticamente se hace y voy a contar dónde fue. Esto fue en el DOT, Baile Shopping, el DOT para los que nos están escuchando del Menos interior. mal, ¿esto fue el fin de semana? Sí. Menos mal que no fui. Sí, menos mal, Iba a yo ir voy. al cine, Yo iba a ir al también cine, voy. dije, menos mal. Por suerte no estaba el nene, si no hubiera ido, pues siempre voy. El DOT está en Saavedra, para los que Sí. quieran saber. Es en el cruce, digamos, es en Panamericana y General Paz, cerca del puente Saavedra, y es donde conviven, para que lo entiendan, Capital Cava y Vicente López. Sí, Para que es el que nos casi está el escuchando- límite, Ah, sí. sí. Bueno, más de 3 cuadras de filas, miles de personas para ganarse el peluche de la gotita de un detergente. ¿Qué? Un peluche que es una gotita. Es como, ya sé. Sí, la por gotita eso. del detergente, La que gotita es, del detergente. es el detergente Sí, mágico, que claro. desengrasa todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es? ¿Porque coleccionable o es tierno? Pero la cuestión es que hicieron porque una era fila. gratis? Sí, era gratis. Era porque era gratis. Era gratis. Ahí está el tema. A esto voy. Era Este país no gratis. tiene destino. Y no, ¿Entendés? porque es no está bueno. Va, está No muy bien está- lo no está que- nada pero bueno. Está muy bien lo que hizo la empresa porque logró, desde el punto de vista de marketing, me parece que fue una... No, es un hallazgo. Es y un logró golazo. la Es convocatoria. importantísimo. O sea, Claro. en marketing sí. Sí, Sí. ahora como decisión personal familiar Claro. es un horror. Como pasa, digamos, a nivel comunicación está bueno. Lo que le pasa a las personas, porque acá es donde... Yo iba con mi mamá a la Sí. cooperativa obrera en Bahía Blanca, que es un supermercado, y Lo quiero. mi mamá cursaba 2 góndalos corriendo. Yo era chiquito, corriendo, y me decía, escúchame, a la vuelta están dando queso. Entonces, yo le decía, está bien, pero no sé si quiero, porque es verdad, yo tenía No 10 sabía, 10 claro. años, no sé si querés comer Y queso vos el sábado a las 10 de la Y mañana. yo decía, Salado. no tengo ganas más. Sí, viste, un cremoso esos de oferta, ni siquiera, tampoco de primera marca. Y me decía, hay queso acá a la vuelta. Pero de verdad, venía con mi tía y decía, hay queso acá a la vuelta. Entonces yo iba, daba la vuelta, había una chica promotora, vestida, bonita, todo como re bien predispuesta. Yo tenía 10 años y me quedaba mirándola y ella me decía, ¿querés un queso?
Sí. Y yo me comí un queso, pero a desgano. Al rato venía mamá y mi tía, daban la vuelta, haciéndose como que venían de otra situación. A decir, ¡ay, queso! ¡Pum! Otro queso. Cuando te quedas le comimos media horma con la familia. Pero es terrible porque... Pero era gratis, Juanjo. Claro, y hay mucha gente que está en esa situación. Ni hablar cuando había una cosa más, un fiambre, un salame, o una galletita. Ahí había una de esas. Porque bueno, el queso, el cremoso de oferta, pero cuando había algo, no, tremendo. Ya Sí, de mejor, Sí. claro, mejor Si nivel. es gratuito, hay una desesperación Sí. solo porque no lo vas a pagar. Bueno, y una vez mamá la hizo, pobre mamá, pero yo la amo a mi mamá. La pero queremos mucho. Yo también la quiero Sí. mucho. Pero una vez mamá también en Santa Fe y Callao, cuando estuvo acá en Buenos Aires, que me vino a visitar cuando yo estudiaba, que era más jovencito. ¿La llevaste al shopping? No, estaban ahí dando unos sobrecitos de shampoo. No. Y dimos 43 vueltas, nos llevamos un huelapón de 3 litros. Claro, hiciste todo un frasco entero con los Y sí, sobrecitos. dábamos vuelta. Aparte, y ya después te pones en actor, porque pasás y decís, porque ya Entras en pasaste. un mood, es cierto, Ya entras en pasaste. un mood de Y Pará. recibir. en invierno sacarte la campera y dársela a mamá y dar la vuelta. Esto que estamos viendo, esto era en tiempo real. Eso o sea, en tiempo real en el... Ay, yo no lo puedo creer. En el DOT. Te Pero juro. es cierto, hay gente que tiene este tipo de cosas. Me Sí. pasó en Estados Unidos, 4 de julio, en Houston, un amigo de mi novio que no es que tenga un gusto particular por Estados Unidos, pero estábamos ahí por Copa América. Sí, Bueno, ese día era el más I Love America. ok. Claro. Todo, con todo, Charlo, claro, agarró toallitas de Sí, manos sí. de la Fuerza Aérea, lentes, Estados todo, Unidos- todo lo que Claro, viniera. Estados Unidos es terrible. Bienvenido todo. Porque es gratis. Claro. Claro. Bueno, esta es la consigna. Si usted quiere algo gratis, ya sabe, busque dónde regalan Sí. y haga esa fila. Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Vos harías la fila para que te regalen una gota de detergente Una hecha peluche? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Hola, ese. No una gota, pero sí tengo el recuerdo Mirá. de en una ciudad balnearia de Buenos Aires, yo era joven, y estábamos en la playa, bueno, empezaron a regalar Típico. cosas, ¿no? Sí. Y acercarme y ir al tumulto de gente, y en un momento me encontré a los codazos con unas señoras, ¿viste? Ahí Sí. tratando de llegar, Sí. y ahí dije, no, esto no puede ser. Ah, porque claro, hay que A los explicarle, codazos- Paula, en la costa, Claro. ahora ya no se hace, no es tan popular, A ver. pero antes una marca iba a un balneario en la costa atlántica, que Sí. podía ser Mar del Plata, Necochea, cualquiera, Mm. y repartían mientras caminaban sobre la costa y la gente se iba acercando Claro. cual cardumen. Sí, Claro. ahí también crema, shampoo, Sí. todo. y- Todo, galletita, lo que viniera. Sí. Pero era, Claro. era una pelea de lucha en el barro. Ah, Pero vos, El menor con la Claro. señora adulta, Sí. cualquiera. pero vos, ¿ese fuiste por motus propio o te mandaron a pelear con una señora? No, en ese momento íbamos a vacacionar y siempre estábamos, viste, con la plata justa. Entonces Claro. íbamos en grupo de adolescentes, adolescentes ya éramos medio grandes, pero bueno, íbamos para agarrar algo de comida. Claro, si era comestible Pero era bueno, lo que tenía- iba, tal cual. Claro, Era eso o no claro, cenar. Claro, ahorrar unos pesos para después del boliche. Entonces, bueno, y el tema de los codazos, ya encontrarme a los codazos con una señora, yo dije, no, esto es demasiado. Ahí, bueno, desistí. Dije, Muy no, bien, no puede ser. eso habla bien de vos. Entonces, Habla bien Le de vos. pedimos disculpas a esa señora hoy, si está viva, ¿no? Sí. Pero le pedimos disculpas en nombre de Ezequiel Marcusi. Le mandamos un abrazo enorme, pero contanos, ¿cómo va a estar el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA y en el resto del país? ¿Se congeló? Uy, se congeló. Para mí porque Acá la señora... estoy. Ah, no, Ahí está. Te hizo un vuelve. trabajo la señora. Sí, ahí estamos. Bueno, aprovecho este momento que me descongelé para contarles cómo viene la cosa. A ver, Bueno, para hoy tenemos una máxima que se va a apartar muy poco de la temperatura actual. 14,7 es la actual, vamos a estar en torno a los 16 o 17 grados, no mucho más que eso. Y encima de la tarde tenemos la chance, no es muy importante la probabilidad, pero está, así que hay que tenerla en cuenta, de algunos chaparrones e incluso alguna tormentita aislada. Nada fuerte como lo del último viernes, nada totalmente alejado de eso. Pero bueno, vamos a tener esa inestabilidad durante la tarde, viento del sudeste y una máxima contenida, 16 a 17 grados. Y el último dato que les dejo, ustedes saben que el viernes se batió un récord en la ciudad de Buenos Aires. ¿cuál? ¿de? La De temperatura alta. precipitación, no, de Ah. precipitación. Ah, de el lluvia en diluvio 24 universal, horas. sí lo vi. Sí. Sí. Claro. A Juanjo lo agarró en la ruta. 13 milímetros. Sí. Sí. Uh, Eso es el equivalente a qué, complicado. enséñanos. 13 milímetros, ¿qué es?
Mira, no, 113 milímetros 113. se registraron claro, en el Observatorio Central de Buenos Aires. El récord anterior era de 90. Y fíjense, es de 90 milímetros, pero del año 76. ¡Wow! El récord anterior. La verdad que sí, impresionante. Y para tener una proporción, la lluvia promedio en la ciudad de Buenos Aires para julio es de 74,4 milímetros. O sea que incluso superamos el promedio del mes en unas horitas nada más, porque realmente fue muy fuerte la precipitación. Ahora, para un dato a destacar, no se negó nada. Sí. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires yo no vi nada inundado. Eso es un montón. Eso es un montón. Igual fue muy variable, porque fíjense que en Ezeiza cayeron 36 milímetros solamente. Y 113 en la ciudad. No fue tampoco tan homogéneo, pero sí hubo sectores que es meritorio, la verdad, para el corto periodo de tiempo que no hubo muchísimo más caos, ¿no? Igual hubo sectores anegados, pero no fue tan terrible. Pero bueno, para tener una idea de este valor extremo que hemos tenido el viernes. Bueno, esta semana, cuando va a haber tormentas fuertes, va a ser el jueves, pero falta mucho todavía, vamos de a poco. Hoy, por lo pronto, algunos chaparrones puede haber nada más en la tarde, la máxima 16 a 17 grados. Excelente. Muchísimas gracias y nos reencontramos. Perfecto, hasta luego. Now. Tengo el título y el local, pero armar el consultorio se me hace imposible. Esta jugada ya la vi. Necesitas el paquete profesional del Ciudad, 100% bonificado. Trae tarjetas, terminal post, caja de ahorro en dólares y chequera. Ahora sí salimos a la cancha. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Para más información de las condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bancociudad.com.ar. Vigencia del 28 del 1 al 2026 al 31 del 12 del 2026 en todo el país. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. El gobierno analiza si toda la clase media trabajadora es la que no llega a fin de mes. ¿Es una porción? ¿Es una minoría? No tiene forma de saberlo. El monitor de opinión pública de Centris Consultora reveló la semana pasada que en el resultado de una encuesta dio que el 90% de los argentinos necesitan 2 o más ingresos para poder llegar al día 20 del mes. El 62% dijo que se endeudó en el último semestre, es decir, en lo que va del 2026. Para Casa Rosada ese escenario es solo una foto que puede cambiar de cara a 2027. Es parte de la matriz económica de este cambio que se está gestando desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023. Pero ¿por qué el gobierno dice lo que dice? ¿Le falta empatía? El gobierno se explica, tanto los funcionarios de Casa Rosada como algunos otros de organismos independientes, pero que también son parte del gobierno, que ni bien terminen de remover las capas de los subsidios que tienen hoy los servicios, el transporte, la electricidad, el gas, el agua, entre otras cosas, probablemente los salarios se vayan a acomodar en línea con los precios relativos. Esto teóricamente suena bien. El tema es que en la práctica la percepción es otra. Vamos a poner un ejemplo. En los últimos 12 meses el boleto de colectivo aumentó más que la inflación en 40 ciudades argentinas. Estos son datos que relevó la Asociación de Empresas de Transporte Automotor. Son datos privados sobre los que el gobierno se basa. De hecho, hoy, que es el primer día hábil de agosto, es el día en el que se comunican los aumentos y el boleto en AMBA fue uno de los boletos de colectivo que más subió comparativamente en el país. En 4 ciudades, según el informe, se duplicó por la quita de subsidios.
Y en algunas otras se mantuvo estrictamente igual. ¿Por qué? Porque los gobiernos de esas provincias o de esas localidades decidieron seguir subsidiándolo en la parte que les corresponde. Hay un ranking, según esta asociación de empresas de colectivos en todo el país. La ciudad con el mayor aumento fue en Chaco, Sáenz Peña. El boleto subió 136%. En AMBA, sobre todo por la provincia de Buenos Aires, subió 117%. En la ciudad de Centenario, Neuquén, subió 116% en lo que va del año. En El Dorado, Misiones, subió 108%. Sin embargo, tenemos localidades que están en el piso del ranking. En Comodoro Rivadavia, el pasaje llegó a 1.114 y prácticamente se mantuvo. En Viedma subió a 980 y es casi idéntico al último dato registrado por el informe. En General Pico solamente subió un 14% en el mismo periodo. En Gualeguaychú, Entre Ríos, 16%. Y en Chipoleti, Río Negro, 16%. Dicho esto, es heterogéneo el precio del colectivo tanto como lo es la economía y tanto como lo son los salarios o los ingresos familiares. Entonces, si el costo real del boleto sin subsidio podría llegar a 2.200 pesos de ahora en más, y la cobertura tarifaria es hoy solo 30%, es decir, 3 de cada 10 pesos es el costo real del pasaje, y la mayoría de quienes pagan con subsidio están pagando un monto muy bajo respecto a lo que vale, significa que el salario disponible va a seguir achicándose si no hay aumentos relativos. Este ejemplo sirve para mostrar que la quita de subsidios en todas las tarifas, no solamente en el colectivo, impactan de lleno en los salarios de las familias, pero no en el AMBA, donde está concentrado el 40% de la población que vota. En todo el país hay provincias que están más beneficiadas porque ya pagaban una tarifa plena respecto al subsidio y otras que no tanto. Eso va a depender de dónde viva la familia de clase media trabajadora que hoy reclama por un ingreso poco suficiente o insuficiente que no le permite llegar a fin de mes o al menos le permite tener que vivir con restricciones. La estrategia del gobierno es clara. Ayer a la noche el presidente de la Nación explicó que él no va a hacer populismo y que no va a sostener los subsidios más allá de la campaña electoral. Los subsidios son un plan de quita para poder llegar al objetivo fiscal y van a seguir reduciéndolos a medida que tiempo pase. Lo único que va a mejorar la confianza en las personas es que la heterogeneidad llegue a cada vez a más personas y que no se quede solamente en los nichos de las clases medias acomodadas o de la clase alta. Algo de música hasta ahora, 7:30.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, ¿qué novedades tenemos? Bueno, en estos momentos hay un choque múltiple de 3 autos sobre autopista Ilia, esto es a la altura del barrio 31 en sentido al centro. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME y genera muchísimas demoras en toda la traza de Lugones y avenida General Paz. Una General Paz al rojo vivo, toda su traza, mano al Río de la Plata por el fuerte tránsito, sumado al choque de la autopista Ilia que repercute en esta avenida. La Panamericana con demoras importantes desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta pasar el ramal Tigre, es por tránsito bien intenso. Se liberó el incidente de tránsito en el kilómetro 20 de la Panamericana, mano a General Paz, pero persisten las demoras que les estoy contando, y un acceso oeste con muchísimos retrasos a la zona del hospital donde está en Ciudadela, todo en sentido hacia la autopista Perito Moreno. Ahí también hay fuerte tránsito y con demoras. Atentos los usuarios de trenes, Juli. Sí. El tren Roca, ramal La Plata, ahora ha completado el recorrido de punta a punta, estuvo con un trayecto reducido por una manifestación en zona de vías. Sí. Ahora ya se han ido los manifestantes, hace el recorrido completo pero con demoras. Esta manifestación se dio a la altura de Villa Elisa y Citibel. Bueno, ya se fueron los manifestantes, el servicio corre completo pero con retrasos. También tiene demoras el tren San Martín, este es por problemas técnicos. Y sumamos datos interesantes, un agosto totalmente recargado con el aumento del transporte, Juli. Sí, correcto. Colectivos, el mínimo se fue a 1.111 pesos con 19 centavos. En Capital Federal el mínimo 852 pesos con 90 centavos. Sí. El subte 1.684. Sí. Los trenes, el mínimo 420 pesos. Y también subieron las autopistas urbanas en hora pico. Están en 6.534 con 52 centavos, por ejemplo la Perito Moreno y la 25 de Mayo, y la autopista Ilia más barata, 2.716 pesos con 64 centavos. Así que a tener en cuenta todos estos datos para tener la SUBE cargada y registrada, ¿no? Porque si no los valores que se pagan son mucho más caros. Excelente, gracias por la información. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información que acompaña el avance de tu día. 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos a hablar del desarrollo de 3 partidos. Del empate de Boca en Rosario, de la derrota de River en el Monumental y también de la derrota de Racing allí en Avellaneda. Lo que ocurrió en Rosario, entonces, Boca que visitaba a Newell's. Un Boca, el equipo del Vasco Arruabarrena, que fue superior en el primer tiempo, ya con Miguel Merentiel, que había tenido la posibilidad de avisar, luego un remate que se estrellaba también en el travesaño, hasta que Santiago Escasíbar puso el 1-0 después de un centro pasadito que recuperaba Sebastián Villa, mandaba el centro y anotaba así el primer tanto. Después, ya también la proyección de Gorosito por derecha, que eso le daba opciones también a Boca, ¿no? Sobre todo por ese sector, intentó llegar bastante. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Bueno, Newell's logró adelantar líneas, ganó intensidad y encontraba también un equipo que le costó el arranque de la segunda parte, lo aprovechó muy bien el local. Cócaro definió una muy buena jugada de parte del equipo de Rosario para descontar o para empatar el partido, y después Luca Reguiardo, que aprovechaba un espacio que quedaba para marcar el 2-1 a favor entonces del local. Sobre el cierre, con un Boca que entendía que había sido mejor en el primer tiempo, bueno, gracias a un buen saque de Montero, un juego rápido de parte de la visita, Velasco colocó el 2-2 y así se rescataba este empate. Pero bueno, lo mismo, queda la sensación de que en el primer tiempo se fue superior y no se pudo ser eficaz, ¿no? Y efectivo a la hora de esas oportunidades que se fueron teniendo. Newell's, que lo dio vuelta por un momento del partido en 15 minutos, después de que el equipo de Arruabarrena había sido superior. Habló el Vasco después del partido. Primero, sí, caliente estamos por la situación, por lo que te dije anteriormente. Tuvimos 15 minutos, no los tengo controlados, pero de errores tontos, errores muy tontos a
a este nivel, que nos cuesta mucho, y más en la situación que venimos. En cuanto a lo futbolístico, sí que estoy más tranquilo con respecto al último partido. Se vio una idea, hubo bastantes asociaciones y bueno, tuvimos, como vos dijiste, primer tiempo creo que 3-4 situaciones y en el segundo, después del gol, otras 4 o 5. Hubo mejora realmente respecto a lo que ocurrió contra O'Higgins y le dio también confianza a algunos de los juveniles, ¿no? El caso de Diló, lo de Gorosito, lo de Flores, que viene siendo junto con Aranda, dos jugadores clave realmente para sacar al equipo adelante, más allá que le falta presionar en algunas ocasiones y demás, y ahí, bueno, generar o que no se generen ese tipo de errores, como bien lo mencionaba. Ojo con Boca, que va a mudar su localía para los siguientes partidos. El Ducó, la Casa de Huracán, va a ser el escenario en donde enfrente entonces a Estudiantes. Esto porque la Bombonera está en mal estado, el tema también de la lluvia que ya nos mencionaba también hace que los trabajos de recuperación sean un poco más difíciles y se está evaluando la posibilidad de que contra Vélez, que es el próximo fin de semana, también se juegue allí. Nos movemos ahora para hablar de River, de lo que ocurrió en el Monumental, en un compromiso en el que River le faltó tener la pelota, no encuentra juego asociativo, ya cuando alguno tiene la posibilidad de sacar un remate al arco no lo hacen, también por un tema de confianza e inseguridad que viene mostrando el equipo, y se enfrentaba a un central que fue organizado, que cortaba también algunos de los centros que tenía el equipo millonario, y que a partir del autogol de Nicolás Otamendi, encontraba justamente esa ventaja. Ojo con River, que por primera vez en toda su historia perdió los 3 primeros partidos de un torneo sin hacer un gol. Esto no había pasado nunca en torneos locales internacionales que haya disputado el conjunto millonario. Mucha crisis. Lo positivo, aparentemente Thiago Almada sí estaría llegando entonces al equipo, un equipo que va a tener que enfrentar a Tigre en la próxima jornada y que llega también muy cuestionado. Y ya lo último, la goleada entonces de Tigre frente a Racing, el 3-1. Primera crisis para el equipo de Voivoda, también incomodidad de parte de los hinchas, pero bueno, hay tiempo todavía para ese trabajo, ya sin Santiago Sosa, sí, el conjunto de la academia, en lo que fue su despedida durante este fin de semana. Información para estar al día. ¿Dónde estamos? Como todos los días tenemos a las voces de los protagonistas. Vamos a escuchar el resumen de noticias justamente de la boca de los analistas. El analista financiero Federico Domínguez dijo que las medidas o los anuncios que está haciendo en este momento el gobierno, como la reforma de la Carta Orgánica, entre otras, son justamente lo que vienen a solucionar el corazón del problema. Estas medidas que anunció el presidente atacan el corazón del problema macroeconómico de Argentina. Casi todas las crisis argentinas de los últimos 100 años son de origen fiscal, que cuando la política ya no puede financiar el gasto público mediante impuestos y ya no se puede endeudar más, comienza a emitir dinero y a violar otros derechos de propiedad. Con estas medidas vos estás atacando los dos problemas. Primero, estás prohibiendo básicamente el déficit fiscal y al mismo tiempo estás impidiendo financiamiento monetario al tesoro. Por lo tanto, estás eliminando el origen de las grandes crisis de Argentina, que es cuando se producen los grandes saltos en la pobreza en nuestro país. Por otro lado, habló el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes de una entrevista al canal TN y dijo que dos cosas importantes. Esta es la primera vez que Argentina evita una crisis, justamente porque se refería a cuando ellos asumieron que estábamos ante un incipiente hiperinflación. Y por otro lado, también desmintió la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la deuda de los privados. Esta es la primera vez que Argentina evita una crisis. Argentina nunca evitó una crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros heredamos la peor situación económica de la historia. Por mucho menos, en el pasado, nuestros políticos decidieron atropellar la propiedad privada. Gente que tenía un depósito en el banco, que supongamos eran $100, al día siguiente le dieron un bono a 10 años que valía $25. De un día para el otro te sacaron el 75% de tus ahorros. Después fueron las AFJP, después fueron el corralito, vos no podías tocar tu plata. Después aplaudíamos defaults.
habíamos normalizado atropellar la propiedad privada. Yo cuando el presidente me ofreció ser ministro, o sea, no es que me llamaron economistas o políticos de la izquierda, de la derecha, primero para decirme no agarres, porque no hay ninguna forma de que no se estrelle, y después cuando agarré me dijeron rompe todo y echarle la culpa a los anteriores. Es decir, nosotros, o sea, te quiero decir, la derecha, los economistas, todos, habíamos normalizado el violar la propiedad privada. Para mí la gente, nosotros somos libertarios, que la gente haga lo que quiera. De hecho, hoy hay dólares. Antes, si vos querías comprar dólares, tenías que ir al mercado negro y pagarlo 3 veces lo que valía en el mercado oficial. Parte de que haya sectores, del efecto, que hoy haya sectores que les va bien, es que hay dólares para todos. Antes no había dólares para los importadores, entonces había desabastecimiento. No había dólares para las empresas si querían remitir dividendos. No había dólares para la gente si quería ahorrar en dólares. Hoy, si vos querés ahorrar en dólares, podés. Las empresas, si quieren remitir dividendos, pueden. Y los importadores pueden importar lo que quieran. Nosotros llegamos con una deuda de 40.000 millones de dólares a importadores. Y así todo, hay exceso de dólares al punto que el Banco Central compra en promedio 100 millones de dólares por día. Entonces, eso es un cambio estructural. Ahora, la gente quiere seguir comprando dólares. Perfecto. Eso, la gente, cada uno hace lo que quiere. En detrimento de lo que dijo el ministro, habló el analista político Sergio Berenstein y dijo exactamente lo contrario. Hay una dolarización de hecho previo a la elección. Los argentinos en el año electoral dolarizan, porque sí. Lo hicieron aún durante el régimen de convertibilidad del año 95, con Menem religiéndose, imagínate, en esta Argentina. Frente al riesgo que tenés hoy, con el incentivo que implica dolarizarte, cuando el tipo de cambio está atrasado. Si vos pensás que va a haber un ajuste, que el techo de la banda está 20% más arriba del tipo de cambio de hoy, ¿qué suponés? Se va a dar más demanda de dólares y por más que compre más dólares, las reservas netas, no las brutas, las netas no suben y que van a tener que ajustar como ajustaron el año pasado. Y si pasa eso, ¿qué tenés que hacer? Y comprar dólares antes o dolarizarte con activos antes. ¿Qué está pasando? Eso, ya empezó el mercado a dolarizar. El economista Santiago Bulat habló sobre el nivel de mora y dijo esto. Primero me parece estar endeudado no es lo mismo que estar en morosidad, porque digo, hay como este sesgo negativo al endeudamiento y estar endeudado en general es muy bueno. Estar endeudado es adelantar el consumo. La morosidad está concentrada nada en créditos hipotecarios, o sea, los créditos hipotecarios se pagan, y está más concentrado en créditos personales y tarjetas de crédito. ¿Por qué se generó esto? Primero que pasamos de una economía que tenía tasas de interés reales negativas como concepto a tasas de interés reales positivas en términos generales. De 2020 a 2023, personas decían, yo me endeudo a 12 cuotas porque total la última cuota la inflación me la va a comer. Cuando a vos te dicen, ojo, en realidad vas a tener un interés por pagar esto y la inflación está yendo hacia abajo, la última cuota 12 no se licuó. Claro. Sigue siendo una cuota importante. 2025 tuvo un problema de muchísima volatilidad y de tasas muy altas en términos generales. En abril-mayo empezamos a ver que la cantidad de personas que habían ingresado al sistema, que muchas veces fueron por primera vez, y eso también es importante, hubo un crecimiento fuerte de la cantidad de personas que por primera vez pudieron acceder a financiamiento, empezaron a no poder pagar. Entonces yo creo que ese pico de morosidad que vimos se va a empezar a frenar fuertemente o incluso empezar a caer a partir de ahora. En la última entrevista, el jefe de gabinete, Diego Santilli, explicó qué significa el shutdown. ¿Qué significa el shutdown? Significa que cuando vos tenés meses de déficit, el Parlamento tiene que abocarse al tema y definir cómo lo va a resolver. Y mientras tanto eso suceda, el Estado va a garantizar las cuestiones esenciales que tiene que garantizar, que tiene que ver con las jubilaciones, que tiene que ver con el PAMI, que tiene que ver con los salarios de las fuerzas de seguridad, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la salud, con la educación, pero no con el resto. Y lo que el presidente plantea es que mientras eso suceda, ni el presidente, el vicepresidente, ni los senadores, ni los diputados, ni los ministros, ni los secretarios, ni los subsecretarios perciban sueldo. Hasta tanto eso se resuelve. 7:55 de la mañana, ¿dónde estamos? Música está...
Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, buen lunes, buena semana, buen arranque del día 7:59. Me sumo, Jubi, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hola, Pauli, ¿cómo andamos? Hola, Pauli, Buen día. ¿qué decirte, no? ¿Qué? Ayer estuve en la cancha. Yo también estuve en la cancha, sí. Bueno. Mira, y pues es grande la cancha, a veces no se vieron. No, está muy bien, sí, hay mucha gente. 75.000 personas. Es el imagínate. estadio que más personas cobija de manera Mirá. sentada. Vi algunos claros por primera vez en la cancha de River, hacía tiempo Mirá. que no ocurría eso. Sí, ¿qué hace Juanjito? ¿Cómo andas? Hola, buen día. Está bien, no empecemos con River igual, ya está. ¿Por va a qué? ser? Y porque es cierto, aunque me mostró una mejor cara, llegó el récord de derrotas seguidas, no ocurrió desde 1911, te enojes. 5 derrotas consecutivas, perdimos una final, quedamos fuera de la Copa Argentina, 3 derrotas, 1-0 en el campeonato, 2 de local. Lo bueno es que no tenías nada guardado con respecto a este tema. No quería hablar. No. Así que no hablemos de este tema, ¿se Es decir, entiende? mira, son 28 los partidos Ah, va a consecutivos ser en buena. los que River recibió el primer gol del partido y no pudo ganar. Y la última vez que pudo dar vuelta a un partido fue en noviembre de 2024 ante Instituto. O sea, hace exactamente un año y medio, largo. Sí. Es un Bueno. dato que me entrega Mauro Chiappini, que siempre nos Maurito, un escucha. abrazo. Bueno, en cualquiera de los casos, sí, hablemos de otra cosa, porque Boca empató. Hoy hay expectativas con Independiente y Vélez, ¿no? Sí. Juegan sí, un gran también. partido de fútbol hoy, porque además se pueden prender en la lucha por el campeonato, porque los dos tienen una dinámica de juego bastante atractiva, porque Vélez además tiene un gran equipo. Tiene equipo, eso tiene, porque fíjate que además le sacaron varios jugadores a Vélez y sigue Sí, adelante. Sí, hay un trabajo ahí fecundo desde hace ya un buen Con esa un buena buen mezcla, tiempo. ¿no? De jugadores de más experiencia con varios jóvenes. Claro, es Sí. Lanzini con los chicos, digamos. Sí. Andrada ya está en River. También. Y llega Thiago Almada esta semana, se confirma hoy o Exactamente. mañana, hasta Sí. donde sé. Con lo cual con Thiago Almada vamos a intentar revertir un poquito todo lo que Ah, pasa. bueno. Juli. Algo que Excelente. se asocien, sí. Porque ayer no pudo estar efectivamente. No, ayer habían 3 bajas, ¿no? Respecto a lo que había sido el Claro, partido porque no estuvo anterior, Acuña, claro. que es un mundialista. Acuña está lesionado, Ángel Correa también. Angelito Correa tampoco pudo, estaba ahí con un golpe en la pierna. Y eso River lo sintió, muchos juveniles. Sí. La verdad es que hay buena vibra con los juveniles, hay un proyecto enorme, futbolísticamente hablando, está muy bien para el recambio, pero a veces le tirás una falta. responsabilidad extrema, digamos, ¿no? Total. Claro, correcto, exacto. Boca mereció tal vez un poquito más en algún momento. Sí, sobre todo el primer tiempo. Ilusionó, pero Total. después se quedó. Empató sobre la hora de más. Muy buenos el goles 2-2. igual, los de Newell's. Sí, un equipo que es trabajoso de todas maneras, ¿no? Central tiene más. Central tiene campeones del mundo como Di María, tiene jugadores de selección como Sí. Campás, tiene una buena dinámica de juego. Pero bueno, River impuso condiciones también en el segundo tiempo. Lo que pasa es que, la verdad, francamente, ayer no ligamos, ¿no? No, La nada. pelota no quería entrar, no quería entrar, absolutamente listo, ¿qué va a hacer? Y Punto. también Ahí ya, es que- ya entras en la dinámica de la inseguridad de cuando Sí, quien tiene la también, pelota no se también. anima a rematar al arco, ¿no? Sí. Todo eso junto después genera todas las cosas que hemos visto. Bueno, que tenemos un lunes extraordinariamente fecundo en términos de noticias. ¿Eh? Sí. La verdad, Juanjito, te digo, tengo como unos 3, 4 módulos de títulos. De títulos, mirá. O sea, entre la tapa de los diarios, los títulos pensados, Una los resma, títulos más o menos. internacionales. Acá hay casi una resma, una locura. Te digamos. imagino en 10, 15 años en un centro de recuperación para adictos a la lectura de títulos. Puede ser, qué sé yo, no sé, pero eso me delimita un poco el campo de No. acción de cada día, ¿entendés? Dale, Uno gordo. contextualiza, qué sé yo. No pierdas tiempo charlando tonterías conmigo y meter a los títulos. Vos decís que le puedo meter a los títulos. Sí, ¿Vos sí. descansaste bien? ¿Estuviste bien el Yo fin de dormí, semana? ¿El show dormí bien? Sí, la pasé mal yendo, porque te contaba a las chicas antes, porque me agarró la lluvia a las 10 de la noche llegando a Ayacucho. Tuve que ir a 20 kilómetros literal, porque en un momento me desesperé. Digo, ¿paro o sigo? Porque no se veía nada. Sí, bueno, la eso le pasé pasó muy mucho. mal, ¿eh? Fue el denominador común de los comentarios, ¿no? La intensa y copiosas lluvias, Pero no los sabes temporales. qué feo, porque iba solito ahí, no había señal. Me vino toda la película de Estados Unidos, digo, ahora viene Jason. No, está bien. Porque fue re triste, ¿eh? Está bien, En pero serio. pará, más allá de todo eso, Sí. unos 120 mendocinos terminaron varados en República Dominicana tras la cancelación de vuelos de Arayet, que es otro de los temas del día. Pero en Mendoza, por ejemplo, tuviste que cerraron la ruta a Las Leñas por el intenso temporal de nieve en Malargüe, evacuaron a 200 turistas en Punta del Inca por el ingreso de un temporal de nevadas y hubo descenso preventivo a la zona de penitentes. Tuvimos ya desde hoy, tenemos el cierre por más de un mes del acceso a la Garganta del Diablo por las crecidas extraordinarias del Iguazú vinculadas al Niño, que va a meritar una reunión hoy de incluso el jefe de gabinete Santilli con Karina Milei y otros funcionarios en la provincia del Chaco, con Esdero como anfitrión, el gobernador.
que va a ser una de las reuniones, la otra es la de los gobernadores del Norte Grande, que se van a juntar en Posadas, después de la extraordinaria victoria del Frente Cívico, efectivamente, en la provincia de Santiago del Estero, donde en 26 departamentos se elegían intendentes, como contamos el viernes, y finalmente ganó los 26. Inclusive la banda, que era adversario desde hace más de 20 años, allí también se impuso el gobernador Gerardo Zamora y quedó muy relegado efectivamente la Libertad Avanza, que terminó con un promedio de 7% de los votos a nivel provincial. Fue escindido además con el PRO, que tuvo además una peor performance, con lo cual la hegemonía es casi total, 60% de los votos lo obtuvo el Frente Cívico y Social. Incluso con una victoria en la ciudad capital por arriba del 50% de los votos, donde la Libertad Avanza obtiene el 12%. Más allá de todo eso, lo importante, digo, es que todos estos fenómenos climáticos que hemos vivido el fin de semana parece que se van a prolongar, aunque no de la misma magnitud y con la misma dimensión. También en la costa bonaerense llovió copiosamente, mucho viento, y las escenas que hemos visto, los tornados, inclusive en San Genaro, en Santa Fe, o los granizos que cayeron en algunos lugares, han tenido afectación sobre la población rural, y particularmente hay que ver qué impacto tiene en la siembra y la cosecha. Todavía es un enigma, un niño que ocupa y preocupa por la crecida de ríos, por los desbordes que puedan estos conllevar, por efectivamente las lluvias más intensas, por el correlato que pueda tener en términos agropecuarios, en particular porque recuerden que venimos de cosechas récord, y cuando la Argentina tiene algún evento climático, las cosas se sienten. La sequía del 2023, la sequía del 2022... las lluvias muy profundas prepandemia, entre otras cosas, que generaron cosechas menguadas, que después tuvieron un impacto naturalmente en la economía, más allá de que hoy puedan estar matizadas naturalmente por la cuestión energética y por la cuestión minera, eventualmente de cara al futuro. Bueno, 8 y 16 minutos en la República Argentina, temperatura de 14 grados 9 décimas. Hay una especie de colapso en la Panamericana, llegando a la ciudad de Buenos Aires en el kilómetro 20, o sea, mano a Buenos Aires, kilómetro 20. Ármense de paciencia en este regreso a clase de muchos chicos en la ciudad y en la provincia, más allá de los paros, que veremos con qué adhesión se cumplimentan. Pero en la Panamericana atropellaron a una persona en el kilómetro 20 y hay 11 kilómetros de cola. No, y además hubo un choque en la General Paz que están trasladando, el SAM está trasladando en ambulancia a 2 de las personas que estaban en el auto, y eso generó también un desborde problemático para la General Paz. O sea, tenemos la Panamericana muy cargada desde el kilómetro 20 y a paso de hombre, durante 11 kilómetros. Sí. Y tenemos General Paz también con complicaciones, más los accesos más cargados por el regreso a clase de muchos. Definitivamente es una combinación para este lunes donde o te armás de paciencia o te armás de paciencia. ¿Está bien? Sí, no. No hay manera. O no trabajas bien temprano, onda, te ahorras el tránsito. Claro. Bueno, también. Como nosotros. Claro, o salís más tarde, te evitás hasta las 10 de la mañana, te quedás escuchando la radio, tomando unos mates, qué sé yo. Si te vas a correr, te bajás la aplicación, nos sintonizás en la 97.9, haces el footing de la mañana y después empezás el día. Bueno, ¿está resuelto lo de Infantino todo esto antes de meterme de lleno en los títulos? Porque lo que pasó es que la UEFA cuestionó a Infantino por el acuerdo. CONCACAF incluso le dio un ultimátum contra la venta del Mundial. Apareció un comunicado lavado, muy lavado, de los nuestros. De Conmebol. De Conmebol, efectivamente. Pero la UEFA, tras Infantino el viernes por la noche desistiendo de la iniciativa que él mismo había presentado frente a las múltiples objeciones, aunque había plazo hasta mediados de septiembre, hoy está apuntado por la UEFA y dice, bueno, después de todo esto, que además lo manejó muy mal, pedimos que dé un paso al costado. No puede seguir siendo presidente de la FIFA. O sea, es lo que quieren, ¿no? También, no solamente UEFA, sino CONCACAF. Quieren ver si le pueden dar apoyo a alguien de CONCACAF, pero la realidad es esa, que no solamente se quedaron con el comunicado CONCACAF y UEFA de rechazar esa propuesta, sino que ahora se pide un poco más, porque dudan del liderazgo y del manejo de un presidente de FIFA que quizás hasta hace 2 semanas no estaba siendo cuestionado, que se apuntaba a su reelección. Bueno, ahora el panorama cambió completamente. Totalmente, además se le fue su espada, como bien contaste el viernes, su mano derecha, durante los últimos 5 años, renunció, dijo no puedo vender el fútbol, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba, lo está diciendo el hombre más relevante en el entorno de Infantino en todo su ciclo. Sí, que se está quedando solo, Exactamente, con lo cual, digamos, en esa soledad, bueno, tal vez termine en la ONU, lo veo difícil, ya hubo una primera votación, lo propuso Trump a Infantino, lo dijo solo públicamente, no está en carpeta, ahí es donde está el argentino Rafael Grossi, que por ahora la viene corriendo de atrás, según
información que he leído el fin de semana. Y es muy curioso que pase esta situación con UEFA, porque además Infantino viene de UEFA. Claro, y correcto. que es justamente UEFA quien le da este rechazo. Este respaldo Sí. y al mismo tiempo el rechazo. O sea, el respaldo y el impulso para llegar y Claro, ahora el el rechazo. principal obstáculo para la continuidad. Bueno, a todo esto, más allá de esta cuestión, hay una sorpresiva renuncia que ocurrió el viernes de Leandro Petersen, el director de marketing de la AFA, y el famoso supuesto testigo ante la justicia de los Estados Unidos, que como ustedes saben no se presentó el jueves, por lo tanto no sabemos si es él, si no es él, si es alguien que se va a convertir en colaborador o no, si hay mucha causa o sustancia o no la hay en Miami. Pero lo cierto es que el anuncio lo hizo junto al Chiquitapia. Dicen que ya estaba planificado, pero la verdad es que en cualquiera de los escenarios, el que se va, da un paso al costado, era el hombre fuerte en términos de la comercialización, el marketing, la venta, los sponsoreos de la Asociación del Fútbol Argentino, y alguien que ella había dicho públicamente que quiere seguir en el mundo del fútbol, pero encabezando una lista para hacer oposición a Riquelme y presidir Boca en las elecciones que se van a llevar adelante sobre fines del año que viene. Claro. Con lo cual probablemente se dedique más a eso que al otro. Bueno, renuncia la de Petersen, que llamó a las suspicacias el viernes por la tarde-noche, que se produjo, insisto, en complicidad con el Chiquitapia, diciendo que estaba todo de antemano congeniado, pero nadie puede poner las manos en el fuego por el tema. Bueno, y por último está lo de Rosalía, antes de meternos de lleno en los títulos. Lo de Rosalía es muy fuerte. ¿Qué? ¿Que pidió disculpas? Sí. No. Lo vi. No, todo lo que pasó en que torno fue al show. fake, que vos ¿Qué decías que pasó? era fake, ¿no? Que dijiste eso. No. No, que fue, me dijiste a mí que fue solo devolvieron 100 entradas. Ah, eso sí, tuvo Claro. lleno el Movistar Arena y Claro. demás. No, el tema es que estuvo, por un lado, Angelita Torres en el confesionario. Fue la Joaquí, estuvo Nicky Nicole. Después ayer en el confesionario estuvo Lali. ¿Qué es el confesionario? Llenó. No, yo estoy El en confesionario es dentro del show, hay un confesionario donde habla con una artista y Angelita Torres particularmente cuestionó o reveló detalles de maltrato psicológico de un viejo amor, etcétera, y todos le apuntan a Roger King, que había sido su novio, otro de los consagrados en el mundo de la Yo música. tampoco sé, Juli, pero me hice el sonso y quedó como que sabía. Ah, ok. Yo todo Esperé lo que sé alguien por mi pregunte, hija, así que digamos, gracias. ¿está bien? Para Roger King, que había sido el novio Roger, de la China China. Suárez. Sí, sí, sí. Sí, lo En conocí en el algún momento. casamiento de Alejandro Se Fantino. supone que él Claro. Sí, viste cosas que pasan. Ah, te codeas con la alta Sí. sociedad. No, yo no. Muy Estamos bien. en la misma mesa, decime, me muero. No había mesas, era un campo, pero sí, Ah, lo ok. vi, lo presentaron de hecho. Fantino ni mesa, el campo, es al aire El libre. campo. Todo parado. Claro. ¿Entendés? No es Había parado, mesas, pero no era como formal. No Claro, queda claro. cool ya mesa, señor. Estaba la tía Marta, la que él siempre dice, contáselo como si fuera ¿Quién mi es tía, la tía Marta. Marta? No, que él siempre Ah, dice. no. Debería Es estar, verdad. sí, no creemos No, que si no. había una tía, no sé cómo se llamaba. Bueno, pasó hace un tiempo igual eso de Sí, Roger 2, King. 3 años. Bueno, Y pero ¿a dónde vas, Pauli? Contá, porque me Claro. interesa, me Que quedé. Rosalía fue el epicentro de la información en términos musicales del fin de semana, ¿no hay Ah, duda? no me enteré. Se el convirtió en recital, el eje, los dos dicen recitales fue que dio. impecable, es cierto, pidió disculpas, además hay en esas imágenes correcto. agradeciendo que, nada, diciendo que se había mandado esa macana, pero que Podemos escuchar ella las disculpas le de agradecía Rosalía. muchísimo a Argentina, a Dale, ver. pongamos las disculpas de Rosalía para el que se lo perdió, a propósito de lo que dijo en el primer show, digamos, para los Sí. que están en la pantalla, en el canal 85 de Flow y para los que nos siguen a través de YouTube. Bien. Porque madre mía, qué lío el otro día. Me van scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. No fue mi intención, ¿verdad? Me siento raro conmigo. Y por eso hoy, más que nunca, quisiera compartir un recuerdo. Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí en Argentina, fue la primera vez, y eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí, en el Lollapalooza. Y me acuerdo que había el show del Maquinel, como la canción de Pienso que mira. Y me acuerdo de oír toda esa multitud cantando. Me da miedo cuando estás sonriendo en toda la calle, porque no puede ver. Esa.
Bueno, allí estaba lo de Rosalía, que efectivamente dice nunca fue mi intención, etcétera. Ella pide disculpas después, lo hace más efusivo, pero era parte de lo que pasó ayer el sábado sobre el escenario, también ayer, tiene más presentaciones, creo que hasta el 6. Efectivamente el jueves creo que es la última. Bueno, les cuento un poquito dónde andamos, 8:14 ya en la República Argentina, nos ponemos un poquito en autos por de favor. este lunes que tenemos por delante, con múltiples desafíos y demás. En principio en Europa está la situación muy compleja porque Ceuta ha reportado 88 muertos, ha contradicho al gobierno de España. España ha instalado ya una barrera en Ceuta tras el ingreso de 50.000 migrantes. La cifra de muertos incluso creció. Más de 70.000 volvieron a Marruecos. Italia activó los controles en aeropuertos, ya restringe temporalmente Schengen con España. Sánchez ha calificado la crisis migratoria como un ataque a la integridad territorial de España. El Papa León XIV, se mostró muy preocupado ante la crisis, se encomendó la situación a la intercesión de Nuestra Señora de África. Continuemos rezando por la paz, reclamó ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro ayer. Bueno, en cualquiera de los casos, además hay incendios en Grecia esta mañana, hay muchos que están activos. En incluso Europa lo que tenemos es una desinformación en redes sociales que ha impulsado esta crisis migratoria, según admiten muchos, pero además estos fuegos, estos focos ígneos están impactando de lleno también, efectivamente, en Grecia, que han tenido ya muertos, más allá de lo que ocurrió con la colisión de 2 helicópteros que terminó con 4 heridos en la lucha contra los incendios en Grecia. Francia, recuerden que tuvo los incendios más importantes de la Segunda Guerra Mundial, más de 220.000 personas fueron evacuadas y efectivamente los focos ígneos estuvieron a 15 kilómetros de Burdeos. La situación fue realmente dramática, lo es todavía en Francia, que ha generado mucha conmoción, un comité de crisis, una situación límite. En España se han vivenciado situaciones muy similares, también en el norte de Portugal, vale la pena decirlo. El incendio en Gironda, de hecho, en España, en el suroeste de Francia, forzó, insisto, a la evacuación de más de 220.000 personas. Así que Europa es un eje, porque además mañana hay una reunión para saber de todos los ministros qué hacer con el tema migratorio. La Unión Europea ha intervenido de manera directa. El otro gran tema es lo que está pasando con Trump y Irán, y si hay acuerdo o no hay acuerdo. Porque Trump dice que hay acuerdo. Irán acaba del presidente iraní de escribir en un posteo en X, donde dice que el memorándum que se firmó es el resultado de la sabiduría colectiva de los miembros del Consejo del Yura, y todos los miembros están en sintonía con él. Creo que este memorándum será el centro de gravedad de nuestras relaciones exteriores en el futuro. Debemos esforzarnos por obligar al enemigo a permanecer comprometido con lo que ha firmado. La seguridad del país, de la región y de nuestros aliados se verá fortalecida por este memorándum. ¿Cuál es el memorándum? Bueno, seguramente podremos tener detalles quizás en las próximas horas. Trump dice que se va a negociar hoy. Irán hasta ayer lo negaba. Esta publicación, este posteo del presidente iraní muestra también cuál es la expresión de la política de Irán, que no necesariamente es la expresión de la Guardia Revolucionaria iraní, que hasta acá es la que más hemos conocido a propósito de todo lo que ha ocurrido en el estrecho de Hormuz y todos los ataques que ha habido sobre los buques que han querido pasar sin pagar los peajes que Irán reclamaba y demandaba. En un cisma que se ha producido tras la renuncia del ayatolá, tras la muerte, del ayatolá, tras el deceso, tras el asesinato, que disparó una sucesión en manos de uno de los hijos que aparentemente está más radicalizado de lo que estaba el anterior líder, que había firmado un pacto con Barack Obama en 2015 de reorganización de la situación en Medio Oriente, que había sido bastante benévolo, por cierto, para con el régimen iraní, hasta el punto que no terminó con su desarme, sino que implicaba el control de la construcción nuclear que hizo Irán a partir de las inspecciones que hacía el organismo pertinente que tenía Rafael Grossi, tiene como titular. Bueno, así que así las cosas, son los dos epicentros más importantes, Europa, y si hay acuerdo o no entre Irán y Estados Unidos en el mundo de lo internacional, más allá de lo que ha ocurrido con el anuncio de Trump el día viernes, confirmado por Hamás el día sábado, de este acuerdo para el desarme en la Franja de Gaza, donde implicaría el repliegue de las fuerzas israelíes, un proceso que se va a implementar por etapas, en un contexto donde efectivamente allí tenemos una discusión plantada desde hace muchísimos años y que aparentemente encontraría alguna paz.
Yo creo que todo esto es la estructura con la que Trump quiere relanzar su campaña electoral en Estados Unidos por lo vapuleado que viene, por lo desgastado que está, por una sociedad norteamericana que entendió que Trump no se ocupó de sus cosas y que se metió en conflictos donde nadie lo llamó. Es verdad. Con lo cual, efectivamente, veremos si esto da un viraje o no, o si esto aporta previsibilidad, cierta estabilidad al mundo. La verdad que nos vendría muy bien, porque lo único que falta a Argentina es tener un viento de frente, no viento de cola. Hasta acá vinimos cobijados con viento de cola en muchas áreas, precios internacionales de commodities, combustible por las nubes, con exportaciones crecientes en la materia, que nos permitieron incluso, con commodities altos, exponencialmente potenciar la cosecha récord que tuvimos en el agro. La volatilidad creciente lleva a por caso que el riesgo país no perfore los 400 puntos básicos, pero ha tenido otros elementos que han sido positivos. Veremos si esta estabilidad ayuda o no. En principio uno debería pensar que sí, definitivamente. Pero eso parecería ser una especie de aflorar de un mundo algo distinto al que teníamos hasta el viernes. Si es que se cumple todo lo que estoy diciendo, porque en el mundo Trump todo lo que hoy es A puede ser B mañana. Bueno, más allá de eso, después tenemos sí los temas nuestros, ¿no? Primero terminaron las vacaciones de invierno y el informe de CAME dijo que viajaron 5,9% más de turistas y el impacto económico superó los 2,1 billones de pesos, implica 4.600.000 personas viajando durante el receso invernal. Esto es lo que dijo CAME, una pequeña suba respecto inclusive en términos de gastos, en términos reales, al invierno del año pasado, casi 3% arriba. Que se sintió muy bien en los centros de esquí, que se vivenció en la Patagonia, no necesariamente en otros destinos como la costa bonaerense, que estuvo de capa caída, estuvo bastante apagado, el clima no acompañó, tampoco es la temporada naturalmente más atractiva el invierno para la costa. Bueno, después tenemos hoy la perspectiva de un paro docente que hay que ver cómo lo lleva adelante el gobierno, porque el gobierno va a inspeccionar escuelas, va a controlar el cumplimiento de los servicios mínimos. Capital Humano ratificó la prestación del 75% del dictado de clases, lo cual es todo bastante complejo. Está en la ley recientemente sancionada. Los docentes, mientras tanto, con CETERA armando un paro a nivel nacional, al cual se han plegado la mayoría de los gremios, van a movilizar cerca de las 11 de la mañana al Ministerio de Economía. Veremos con qué magnitud, con qué potencia, con qué fuerza. El jueves, mientras tanto, la CGT, las dos CTA, UTEP, van a movilizarse al Congreso y van a participar de la peregrinación de San Cayetano, tan habitual a esta altura, a propósito de, en particular, la movilización al Congreso el jueves, del debate, la discusión en el Senado sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, algunos pliegos de jueces, la ley de falsas denuncias que promueve Carolina Lozada y también, obviamente, el tema más complejo que es la modificación a la ley de tierras, que hasta acá es el aspecto más controversial, más resistido por algunos sectores, que vuelcan o se vuelcan a las calles de manera más contestataria, inclusive. Un tema que aparentemente el gobierno todavía no lo tiene anudado, no está el borrador final, lo siguen pergeneando Patricia Bullrich con Sturzenegger a propósito de las modificaciones que los aliados le quieren imprimir en el Senado y que Bullrich transmite al Ejecutivo. Sturzenegger en algún punto se plantó. Veremos si se saca todo el límite que se tiene establecido para la compra por parte de extranjeros de tierras o si se le establece algún límite o si quedan zonas fuera del alcance de la posibilidad de perspectiva de que extranjeros puedan comprar. Hoy el límite es del 15%, es decir, las provincias pueden vender hasta el 15% de sus tierras a manos de extranjeros y no pueden comprarla estados extranjeros. No, las provincias no, los privados. ¿Cómo? Las provincias no pueden vender tierra fiscal. Acá la ley dice que los privados pueden venderle a extranjeros. Ni el Estado provincial le vende, ni los estados pueden comprar. No, por eso digo, las tierras de las provincias hasta un 15% pueden quedar en manos de empresarios privados. Y efectivamente, no, las provincias venden y venden con licitaciones públicas. Está bien, pero no es terreno fiscal, sí, pero no, en este caso no se está discutiendo eso. Se discute si vos tenés un campo, por ejemplo, en la Patagonia o en el norte del país y si lo querés vender a un extranjero y tiene más de ese periodo, de esa ventana de espacio. Correcto. De 15%. Hoy todas las provincias tienen en manos de extranjeros promedio el 8 o 9% de las tierras. O sea que posibilidad de que extranjeros compren tierra existen en todos los lugares. Todavía queda un largo trecho. Yo creo que el gobierno quiere acelerar por las grandes extensiones que necesitan algunos para hacer proyectos multimillonarios en la Argentina y en particular en la Patagonia. O porque creen que en Río Negro, Neuquén específicamente, va a haber una compra adicional de tierras por parte de extranjeros. En cualquiera de los casos, la discusión está planteada y no es menor.
Es decir, si hay territorios que son estratégicos y que no pueden quedar en manos de extranjeros y mucho menos de estados extranjeros. Si las provincias van a tener más contralor y van a ser ellos los que dispongan de los relevamientos específicos, ¿cuáles van a ser esas tierras después entonces las que van a quedar exentas de la posibilidad de que extranjeros puedan comprarlas? Son las de frontera, son las de recursos estratégicos, son las que están arriba de los acueductos, por ejemplo, que son los reservorios de agua dulce más relevantes que tiene el planeta, y que en la Argentina tenemos varios. ¿Cuáles son? Bueno, todo eso es lo que efectivamente está tratando de pulirse en la letra chica de cara a la sesión del jueves en el ámbito del Senado. Bueno, más allá de eso, el presidente volvió a la centralidad el fin de semana. Yo creo que esto tiene que ver con todos los errores y yo diría, en todo caso, el repliegue que hay en torno al vocero, Adrián Rabier, que efectivamente no fue un buen vocero a la postre por todas las complicaciones que le trajo al gobierno. Entonces apareció el presidente en la centralidad intentando inyectar expectativas, consolidando la idea de su campaña de la reelección. Queda largo, 16 meses de gobierno todavía, 15 hasta la elección, 5 trimestres, digamos, en términos económicos. Y la idea de que además ya tiene elegido al vice, aunque no lo va a revelar, en medio de la confrontación abierta con Victoria Villarroel, que aparenta tener un proyecto presidencial consigo. Es lo que blanqueó Miguel Ángel Pichetto, pero a todas luces todo en el entorno de Villarroel hace pensar que ella está en la idea de una candidatura presidencial, porque ha dicho hasta el hartazgo que ella a su casa no se vuelve el 10 de diciembre del 2027 sin más, que va a intentar conservarse en política, digamos. Siente como un destrato todo lo que ha ocurrido en la relación con el presidente. Además, el presidente de nuevo también considera que ha habido un destrato para con él. Bueno, en concreto, el presidente ayer además dijo sobre Lula da Silva que es un ladrón, un corrupto, que lo liberaron por una falla en el procedimiento, o sea que redobló apuestas en medio del lanzamiento o relanzamiento de Lula, una nueva campaña presidencial que procurará en consecuencia obtener su cuarto mandato como presidente de Brasil. Con un Flavio Bolsonaro que no está pudiendo cohesionar el frente opositor, no está pudiendo armar la fórmula, y con un Flavio Bolsonaro que además ha logrado imponer a Michelle Bolsonaro como candidata al Senado por el partido del esposo, esto es Jair Bolsonaro, que es el padre de Flavio Bolsonaro, aunque Michelle, entiendo, no es su madre. Bueno, soy el primer político de la historia argentina que cumplió todo lo que dijo, manifestó el propio presidente Milei. Confirmó que por ahora no va a avanzar con designaciones en la Corte Suprema, mantiene esa lógica, más allá de los nombres que le acercó Máiquez y otros. Y más allá de lo del propio presidente y las definiciones, después hubo mucho de declaraciones en términos de aceleración electoral, política, de definiciones. Porque Patricia Bullrich el domingo, ayer en Clarín, dijo, después de la reacción de Milei quiero ser presidenta, sin más. Efectivamente, además, desde La Libertad Avanza salieron a poner paños fríos a una posible alianza con el PRO en la ciudad. Ni siquiera sabemos si vamos a competir, si vamos a compartir, mejor dicho, el proyecto de ciudad, dijo Pilar Ramírez, la presidenta de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Kicillof escribió una columna en algunos diarios ayer denunciando un plan de asfixia para disciplinar gobernadores de cara al 2027, otro de los que tiene apetito de ser candidato a presidente, y su candidatura todavía no está prendiendo en todo el peronismo. En un peronismo que además Quintela intentó reunir, pero solo reunió partes. En La Rioja el sábado fue Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez fue la emisaria de Kicillof, no fue Kicillof, en un llamado a la unidad que a todas luces parece bien complejo para un peronismo que tiene muchas tribus y que no están pudiendo hablar, interrelacionarse con, además, Cristina Fernández de Kirchner, que quiere volver a la centralidad y va a hacer planteos en el exterior para que le revoquen la sentencia condenatoria que tiene y efectivamente pueda participar en el proceso electoral, digamos, todo lo cual parece definitivamente muy lejos de lo que puede ocurrir en la práctica. Bueno, así todo, Santilli también cruzó a Villarroel el viernes, tras sus dichos sobre el estado de salud del presidente Milei, y efectivamente dijo que dé un paso al costado, si no congenia con el presidente, que arme su proyecto y que compita. Desde el entorno de Villarroel parecerían hablarle a través de Pichetto diciendo sí, tiene un proyecto presidencial, lo armará y veremos finalmente qué pasa en términos electorales. Bueno, más allá de eso, la justicia vuelve a moverse además esta semana, porque vuelve, tras la feria judicial, toda la actividad en los tribunales y se activan causas que inquietan también a la Casa Rosada. Entre ellos, efectivamente, Libra, la causa sobre Manuel Adorni, la causa Andis, donde parece que van a avanzar con el peritaje de la voz de Españuelo para saber si los audios eran verídicos o no. Españuelo, recuerden que se negó a hacer ese peritaje. Recuerden la máxima, quien no tiene nada que ocultar,
se pone siempre a disposición. Son casos que concentran atención. Los únicos, no, por supuesto que no. Después sigue la causa Cuadernos, sigue el tema de Loan, en la investigación en Corrientes, y tantos otros temas de enorme consternación y conmoción pública que hemos visto en el transcurso de las últimas semanas. Bueno, y después hay toda una arista económica, yo diría no menor, las discusiones que plantean las navieras, las librerías, la industria de la carne, el vino, las inmobiliarias frente a los proyectos de regulación de Sturzenegger, que yo creo que van a dar mucho que hablar esta semana. Una de ellas, de las iniciativas, busca eliminar la matrícula obligatoria y el título universitario para ejercer como corredor inmobiliario. Libera las comisiones, habilita plataformas digitales. Diría que es el proyecto menos controversial de todos los controversiales que existen. Teniendo en cuenta que en el mundo de las navieras, con esto de derogar la ley de marina mercante y efectivamente liberalizar el sector, está todo el mundo de paro. Y por lo tanto no están siendo transportados por barcazas en el plano interno la mercadería desde el día sábado. Se pararon de manos. Y entonces hay un paro generalizado que está perjudicando la actividad económica inclusive. Todo esto en un contexto, insisto, donde hay mucha resistencia a algunas de las iniciativas del propio Sturzenegger. Bueno, y más allá de esto empezó agosto, ¿no? Capítulo 8, con aumentos en el transporte, con aumentos en los colegios privados, las tarifas de distribución de gas natural y energía eléctrica en Capital y AMBA, 2,9 o 3% y 1,8 respectivamente. Insisto, gas y luz. Subió la nafta por el aumento de los impuestos a los combustibles. Tenemos el aumento incluso en las prepagas. Una situación que le pone un poquito de presión a la inflación. Las consultoras están viendo una inflación para julio por debajo del 2, pero cerca del 2, no en el 1,2. Veremos qué ocurre. De todas maneras, el dato oficial se va a conocer la semana que viene. El 14. El 14, y hay que ver qué ocurre con la perspectiva respecto a agosto. Si finalmente sigue desinflándose o no. Porque los servicios están aumentando de manera bastante particular, y alimentos y bebidas se movieron un poquito sobre el fines del mes de julio, según registraron algunas consultoras, que venía bastante apagado y por suerte estaba bastante quieto, digamos. Bueno, venta de motos 30% arriba, venta de autos 30% abajo. Mercado bipolar, digamos. Motos 30 arriba, autos 30 abajo. Fuerte el palo en los autos, 12,8 la caída interanual, más del 7% respecto al mes anterior. Las motos subieron 30% en julio, incluso respecto a junio subieron 3,4%. La moto se está convirtiendo en el reemplazo del transporte público de pasajeros en el interior. Es muy barato comparado con el auto. 1,5 millones o 2 millones de pesos una moto. Son las de mayor cantidad de venta, 2 millones y medio. Claro, escutas son. Con autos que valen a partir de los 40 millones de pesos. Claro. ¿Está bien? Y un costo de mantenimiento muy distinto. Sí. Mucho más oneroso en los autos que efectivamente en las motos. Bueno, así las cosas, un poco nuestra primera apertura a esta vasta agenda de títulos en esta semana que arranca, en este lunes donde los chicos vuelven a clase en Capital y el conurbano, donde vuelve la actividad al mundo de la justicia tras la feria judicial, donde vuelven las reuniones, donde la política parece querer acelerar, donde mucho se cierne la preocupación sobre el fenómeno del Niño en términos climáticos, y en el tránsito, recuerden, todo lo complejo que es llegar desde la Panamericana, pasando el kilómetro 20 hacia la ciudad de Buenos Aires, o incluso atravesar la General Paz, después de lo que hemos venido contando y diciendo en el transcurso de la primera hora del día. 8:32 en la Argentina.